va a ser cuestión de poner bloqueos, Además los dos. Pero, ¿qué ocurre, mecánicamente hablando, cuando hacemos este gesto? Sube arriba, arriba, más. Para. Espera que te toca el diferencial. Espera, tira para adelante. Hacia allá. Vale, ahora por ahí, sigue. Y ahora hacia mí. Si bloqueas delante, sube solo, Efectivamente, este simple gesto lo cambia todo. Pero entendamos primero la necesidad de este componente mecánico llamado diferencial. Cualquier vehículo que tenga 2, 4, 6, incluso más ejes, deberá tener un diferencial en cada uno de esos ejes que tenga tracción. Aquellas ruedas que estén unidas a un eje que sea arrastrado, por supuesto, no necesitará de este componente llamado diferencial. Al tomar una curva, las ruedas interiores describen una trayectoria mucho más corta que las exteriores, y es el diferencial en que se encarga de igualar las vueltas, es decir, las que le sobran a una rueda se las manda a la otra. Lo mismo ocurre con el eje delantero y trasero. Como se puede ver en la imagen, la trayectoria de las ruedas delanteras, que son la roja y la verde, difiere mucho de la trayectoria de las ruedas traseras, que son la amarilla y la azul. Con lo cual, un vehículo con tracción a las 4 ruedas permanente siempre necesitará de un diferencial central. Pero ¿cómo funciona un diferencial? Veámoslo de forma básica. Aquí vemos un diferencial que estaría en un eje trasero y el movimiento llegaría a través del árbol de transmisión a este anclaje, y si vemos dentro el piñón de ataque, que es ese piñoncito que engrana con la corona que está sujeta a través de unos tornillos a una carcasa, la cual tiene los planetarios y los satélites. Los satélites giran libres apoyados en este eje, pero al mismo tiempo están unidos con los planetarios. Si giramos, vemos cómo la carcasa que está unida a la corona pues arrastra todo el mecanismo. Dale. Vale, ahora bien, si yo retengo uno, si os dais cuenta, ahí estáis viendo cómo los satélites giran sobre su eje y las vueltas que le está sobrando a la rueda de este lado, rueda derecha, se la está transmitiendo con el giro de los satélites a la rueda izquierda. Entonces ahora vemos cómo la parte izquierda gira mucho más deprisa que la parte derecha, que está parada. Si suelto, veis, van a la misma velocidad, y si yo aguanto aquí, veréis como el otro gira mucho más deprisa.
Es un mecanismo automático, o sea, es un mecanismo que él solo por diferencias de resistencia es capaz de transmitir las vueltas de un lado a otro. Y el misterio está ahí. El diferencial le pasa la potencia a aquella rueda que ofrece menos resistencia. Por eso cuando estamos en barro o la rueda queda en el aire, veremos como una se queda parada y aquella que está en el aire coge mucha más velocidad. En la siguiente imagen vamos a ver cómo el vehículo llega a un cruce de puentes en el que la rueda delantera izquierda y la trasera derecha pierden tracción al quedarse en el aire. Y como para poder avanzar pese a tener el 4x4 le metemos el bloqueo trasero 100%. Si yo no ofrezco resistencia en ninguna rueda, las dos van a la misma velocidad. ¿Qué ocurre cuando tomo una curva? Que la rueda interior se frena unas vueltas muy poquito y esas vueltas que se frena, la otra va girando más deprisa. ¿Cómo podría yo bloquear el diferencial? Si yo anulase el movimiento tanto de uno de los planetarios como de uno de los satélites, el diferencial ya no giraría el juego que hacen los cuatro piñones. Efectivamente, lo que el bloqueo diferencial pretende es anular el movimiento de estos piñones para hacer el eje solidario. Si yo tengo un eje estriado con un desplazable, un casquillo, que pudiese unir el eje del planetario con la carcasa, lo que haría sería unirla y dejar este sistema bloqueado, con lo cual el diferencial ya no actuaría. Otro diferencial es este tipo, que es de un buggy, un 500, que es tracción trasera, conectable 4x4, reductora y bloqueo del diferencial, que vemos aquí el accionamiento eléctrico, en este caso del diferencial delantero, y pertenece a este buggy. Expliquemos ahora cómo actúa el bloqueo del diferencial. La posición de funcionamiento es esta: la rueda de transmisión ancla en este plato, que es el que mueve el piñón de ataque. Aquí vemos la forma de la corona y tanto por un lado como por otro saldría el movimiento de las ruedas a través de los piñones planetarios, que ya sabéis cómo funciona. Si os parece, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo actuaría este sistema de bloqueo de diferencial de accionamiento eléctrico. Ahí se puede ver el movimiento del diferencial. Si sacamos la corona con el conjunto diferencial, se aprecia ahí el piñón de ataque, como engranaría, como hemos dicho, con la corona, con sus rodamientos de apoyo, tanto en un lado como en el otro de la carcasa. Ahí se puede ver el movimiento del diferencial, que si yo retengo uno de los planetarios, vemos como ya los satélites giran sobre su eje y uno queda parado y otro va al doble de deprisa.
Bien, aquí la cuestión es cómo conseguimos que el planetario se una a la carcasa. Aquí tenemos el planetario, ¿lo veis? Que si yo giro este piñón se gira el planetario. Tiene un piñón exterior y que la carcasa de la corona tiene un estriado interior. Pues este piñoncito con ese estriado tenemos este casquillo desplazable que si se mueve hacia de fuera el estriado interior coincide con el piñoncito y el exterior coincide con la corona. Aquí podemos ver el motor eléctrico que termina en un piñón, el cual mueve esta horquilla, que es la que hace unir el planetario a la carcasa. Cuando está retrocedido o está contraído hacia atrás no hay enclavamiento con los mecanismos, pero cuando se mete hacia adelante une los dos. Vamos a quitar el eje para poder sacar el casquillo y que se aprecie mejor. Vale, ya lo tenemos puesto aquí. Y si os dais cuenta, el diferencial, si no lo bloquea ni nada, él sigue trabajando. Pero si yo hago así, ¿qué hace? ¿Veis cómo los satélites ahora se han quedado bloqueados? Si yo retrocedo, libero otra vez el diferencial, lo desbloqueo, él gira loco. Y si lo bloqueo, ya vuelve a ir solidario el planetario de la rueda de un lado con el planetario de la rueda de otro. Así separo las ruedas, una puede patinar y la otra coger, y así evito el patinamiento porque las dos se cogen. ¿Quién es el que maneja el casquillo este desplazable? Como hemos dicho, el motorcito eléctrico engranaría aquí y con su movimiento lo llevaría en un sentido o en otro. Vale, pon el bloqueo. Bloquea. Nada, esto es cuestión de mojarse. Vamos a ver cómo está esto. A lo mejor si consigues poner la rueda justo por aquí, ¿sabes? La izquierda, y a lo mejor, no lo sé, es que no lo sé. ¿Lo ves? Los bloqueos van muy bien, No lo sé. pero no hacen milagros. Prueba a ver. Pero arrímate a la izquierda si puedes. Despacio, está justo ahí, despacio. No, ¿verdad? I know that you think it's so important to convince everyone else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I keep pouring out my empathy to someone I don't even see eye to eye with. I don't mind if you don't have it all together. Yeah, I get it, we are all human, but I give you an inch and you take miles. It's tragic, ruining my sanity with tales of animosity. I'd rather I cry than let you drive me crazy, lose my mind, and I swear I might die if I did more, but you're not worth the time. You never put me up, cause it's your spotlight. I'm in the backseat of my own car. I'd rather I cry than let you drive me crazy. Efectivamente, en la tracción intervienen varios factores, como es el tipo de neumático, el tamaño del mismo y el terreno sobre el que vamos circulando. Por muchos bloqueos que tengamos, si no hay agarre, de poco nos va a servir. Hard to comprehend how you don't even understand. Stepping on me without even trying. Never seen somebody get so good at lying. It's impressive you don't spend all your time crying over all the ways you let me down. So many I could drown, but I'd rather cry than let you drive me crazy. Lose my mind. Ahora bien,
¿Cuándo debemos utilizar los bloqueos? Ese es el problema. ¿Y cómo debemos de introducirlos? En cualquier momento, un momento determinado, hay que hacerlo en marcha, en parado. Vamos a explicar un poquito eso. Atentos al sonido de la rueda delantera. Espera, para un momento, Cipri, he oído un clac que no me ha gustado nada. Era el bloqueo. Lo pusiste en marcha. Ay, parece mentira que... No se puede poner en marcha. ¿La has leído? Pues vale. Si no hay deslizamiento, si no hay diferencia de vueltas entre una rueda y otra, tú puedes ponerlo en marcha si las ruedas van a la misma velocidad. Si una está girando es como querer un mecanismo que está en movimiento querer pararlo. Y eso tiene una explicación mecánica lógica. Engranar un piñón que gira a gran velocidad con el peso del vehículo con otro que está parado puede acabar en rotura. Ahora bien, si yo circulo en línea recta en la que los satélites no están girando, con lo cual los planetarios giran a la misma velocidad, yo, independientemente de la velocidad que vaya, podría poner un bloqueo diferencial. Veamos ahora las formas más comunes de activar un bloqueo de diferencial. La activación puede ser de forma neumática, como utilizan algunos fabricantes como Nissan, o para aquellos vehículos que no tienen bloqueos diferencial originales, el fabricante ARB utiliza un sistema de compresor de aire con unas líneas que a través de un conducto es capaz de mandar presión que mueve un desplazable para enclavar lo que es el planetario con la corona. Los sistemas eléctricos, también muy utilizados, recurren a un solenoide o un motor eléctrico, como hemos visto en el buggy, para poder activar el bloqueo. Este es un diferencial de Toyota, en el que se puede ver perfectamente el motor eléctrico y la horquilla que hace desplazable para unir el planetario con la carcasa. Todos los fabricantes insertan un sistema para iluminar en el cuadro una luz roja cuando el bloqueo 100% está activado, y consiste en un interruptor on-off que manda señal al testigo luminoso. Otro factor importante es la configuración en el tipo de suspensión que tengamos en nuestro vehículo. No es lo mismo una suspensión independiente en el que el recorrido es muy corto a un eje rígido en el que el estiramiento del propio eje y de las ruedas es muy grande. ¿Pero qué ocurre? ¿Que si un vehículo no tiene bloqueos 100% no es una buena máquina? Nada más lejos de la realidad. Aunque yo soy partidario de los bloqueos 100%, en la mayoría de los casos llevan con controles de tracción. Bueno, y en el tintero se quedan cosas importantes como son los autoblocantes, diferenciales de deslizamiento limitado, Torsen, Ferguson, de conos de fricción, discos de fricción
sistemas automáticos en el que el conductor nada tiene que hacer. Y algo que, aunque es muy común entre todos nosotros del mundo del 4x4, en ocasiones no entendemos cómo son los liberadores de ruedas, de cómo funcionan, cómo repararlos, cómo trabajar con ellos. Pero eso será en otra ocasión. Recordar, los bloqueos solo conectarlos en parado o cuando hay un deslizamiento entre las ruedas de un mismo eje. No utilizarlos en terreno que no sea deslizante o cruces de puentes. Y el bloqueo delantero, debido a la fragilidad de las motocinéticas, intentar mantener siempre la dirección recta. En fin, estos son los consejos que os puedo dar de lo poco que sé del tema. Nos vemos por el mundo o en otro vídeo si os gusta el canal.